Esta mañana vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 3, el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta aquí. Y bueno, nosotros estamos actualmente preparando para el Día Coreano, que es el próximo sábado. Y bueno, usualmente hay varias personas que se inscriben. Normalmente se llegan a inscribir entre 300 y 500 personas. Claro, no participarían todos los inscritos, pero un número similar. Y en esta ocasión había un poco de inscritos, menos que lo que habitualmente había. Y comparado con otros años, al menos las publicaciones de las redes sociales, tanto videos como historias y demás, había estado haciéndose con más diligencia. En ese aspecto sí, pero el número no subía tanto. Entonces, de una manera humana, hay un enlace, por ejemplo, que normalmente la gente entra y no todo les abre. Y tal vez pienso yo que por ahí se perdieron varias inscripciones y se tardó un poco en cambiar. Pero por otro lado, con el grupo de redes de San José, yo hace rato traía, o estaba viéndolos, porque un día después de que en San José se hizo la actividad del Día del Niño, la pastora Belén me escribió: encárguese del grupo de redes, y ya, no me dio contexto ni me dijo nada, nada más me dijo esto. Y yo tampoco sé bien cómo manejar las redes, pero ya con el grupo que había que ordenarse y coordinar y todo esto. Y así pasó desde el año pasado. Y para este tiempo habían unos cuantos que, si bien estaban sacando los trabajos adelante, el corazón estaba muy desenfocado, estaba más enfocado en lo suyo propio. Y así yo vi ya unos meses, pero pasando unos meses, sí, el espíritu no le alumbra, ¿qué corresponde hacer? Ya pasan meses, no se corrige, entonces luego ya
¿Qué tocaría con aquellos? Y a corregirlos, ¿verdad? Si no, no se corrige. Y entonces, porque la semana antepasada las reuniones son por la noche, después del servicio de miércoles, pero solo uno entró y los demás no avisaron, entonces ya ahí ya se acumuló lo que tenían guardado. Entonces ya la próxima semana que tuvimos la reunión, habían varios que cuando tenían que avanzar alguna cosa del evangelio, ¿saben qué es lo que decían? Normalmente decían tres cosas: no puedo, más tarde, no tengo tiempo. Y así pasa mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, usted está trabajando, tiene 3 empleados y los tres, uno le dice no puedo, otro le dice no tengo tiempo y otro le dice más tarde. Pero se lo dicen cada semana. Entonces, ¿qué toca? Por ejemplo, ¿quién es el que les da el trabajo? ¿El jefe o ellos mismos? Pero si el jefe le dice no puedo, no tengo tiempo, entonces ¿qué pasa? Entonces ya yo por esto les corregí primero por una mala costumbre. Que ellos tienen la costumbre de, por ejemplo, hay un grupo general donde ahí se ponen las cosas puntuales, pero hay quien ve el mensaje y luego no contesta. Eso es mala costumbre, ¿no? Hay gente que tiene ese tipo de mala costumbre. Ya por ahí corrigiendo también. Y luego estas frases que ellos repetían. Entonces, por ejemplo, normalmente el ser humano busca primero lo suyo propio, su propia cosa, su propio tiempo, su propio recurso. Pero en la vida de un cristiano, de un creyente, ¿qué o quién debería ir primero? Primero el Señor, porque todo lo que tiene, ¿quién se lo ha dado? El Señor. Todo lo que no tiene, el Señor podría dárselo. Pero en la vida de muchos cristianos, Dios no siempre es lo primero, sino muchas veces es lo posterior, no lo segundo ni lo tercero, a veces todavía más abajo. Entonces, yo les decía, por ejemplo, a una cosa del Señor, tal le dice, no puedo. Pero cuando él ocupe la gracia de Dios, querría que Dios le diga, no puedo. O que Dios le diga, más tarde. O que Dios le diga, no tengo tiempo. Entonces un día el chamo se pone a orar a Dios y Dios le dice, más tarde, chamo, ahorita no. Sigue orando, no tengo tiempo, chamo. Y sigue orando, no puedo, chamo. ¿Cómo se sentiría si así Dios le respondiera? Pero así muchos dicen a Dios, no puedo, no tengo tiempo, no tengo ganas, más tarde, pero cuando ocupa de Dios, quisiera que Dios le diga, no puedo o no tengo tiempo. Entonces ya así había que corregir, ya un poquito se corrigieron por dicha. Pero así pasa, porque Saúl fue desechado por Dios, pero ¿quién desechó primero a quién? Primero Saúl a Dios. Entonces así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos el favor de Dios, pero sin vivir sometidos exactamente al Señor. Y muchas veces algunas personas, por ejemplo, para no llevar alguna responsabilidad, como sabe que no la va a hacer bien, o no quiere ser regañado, prefiere no hacerlo o dejarlo botado. Esto espiritualmente afecta mucho. De esa manera no se puede llevar bien la vida de fe. ¿Ustedes escucharon el servicio de San José del domingo pasado? Ya, yo me imagino que no. Usualmente los hermanos no lo escuchan, que yo digo todos los domingos, pero no lo oyen. Y el pastor el domingo pasado compartió el mayordomo infiel. El mayordomo, que es lo que se encarga de manejar los bienes de su amo. Pero el mayordomo debería administrar conforme a la voluntad de quién? Del amo, del dueño. Entonces el mayordomo puede hacer un buen trabajo, pero si no es conforme al corazón que el dueño quiere que administre, no puede seguir en la mayordomía. Entonces este mayordomo infiel hacía su trabajo muy diligente, pero no estaba haciendo el trabajo como el dueño quería que lo hiciera. Entonces, como no administraba conforme al corazón del dueño, entonces el dueño le despidió. Pero cayó en una mala situación porque él decía, trabajar no puedo y mendigar me da vergüenza. Entonces, él se puso a hacer amigos con la riqueza injusta que él tenía. Pero eso era lo que el amo quería desde el principio, por eso le volvió a poner. Entonces, por ejemplo, nosotros, la palabra dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Pero usualmente las personas quieren que Dios les ponga en lo mucho, pero en lo poco no ha sido fiel. Entonces, para que una persona pueda recibir mucho de Dios o de otra persona, ¿desde qué debería ser fiel? ¿Desde lo poquito o desde lo mucho? Desde lo mucho.
Pero muchas veces nosotros al Señor somos infieles, incluso desde lo poco. Entonces el Señor no podría ponernos en lo mucho. También sobre la riqueza injusta. Por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos lo hemos ganado o Dios lo ha dado. Entonces es una riqueza injusta, porque no es nuestra, sino que Dios la dio. Entonces, hasta nuestra propia vida es una riqueza injusta, que el momento en que Dios diga, ya no respira más, ¿qué puede hacer cada uno? Entonces, hasta la vida es prestada, hasta la vida es del Señor. Entonces, nuestra vida y nuestras cosas son de la riqueza injusta. Entonces, el Señor, todo lo que nos ha dado, quisiera que lo administráramos conforme al corazón de Él o conforme al corazón de cada uno. Conforme al corazón de Él. Entonces, después de recibir la salvación, de entender el Evangelio, es importante cómo llevar también la vida de fe. Porque la persona que se dedica al Evangelio, en general, no solo tiene que ver por sí mismo, sino orar por cada uno de los integrantes, también llevarlos en su corazón. El libro de Hebreos menciona sobre las costumbres. Entonces, en la vida hay la costumbre buena y la costumbre mala. Entonces, por ejemplo, hay una cita en Hebreos que dice que no hay que tener la mala costumbre de no congregarse como algunos tienen. Así dice un versículo. Entonces, habla de que algunos no se congregan, no porque no puedan, sino porque ¿cuál es la costumbre? No congregarse. Entonces, es una mala costumbre, así menciona el libro de Hebreos. Entonces, si una persona tiene buenas costumbres, en su vida le edifica mucho. Pero si una persona en su vida tiene malas costumbres, en su vida, ¿cómo le resultará? Dirá mal, le puede destruir su vida. Entonces, normalmente en la iglesia tolera mucho, ¿no? Y espera que los hermanos reciban la palabra, por la palabra se corrijan, pero algunos abusan y tienen las malas costumbres. Cuando una costumbre se pega a alguna persona, cuesta cambiarlo, ¿o no? La costumbre dura. Por eso en la vida es mejor tener la buena costumbre que la mala costumbre. Una buena costumbre trae el beneficio a la vida de cada uno. Entonces la vida de fe es igual de importante que la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es de la gracia y la misericordia, pero también es importante cómo se debe llevar la vida. Entonces, por ejemplo, supongamos que una pareja está embarazada, la pareja, ¿no? Entonces, mientras la pareja está embarazada, qué cuidados debería tener la pareja para que nazca bien el niño o la niña? La buena alimentación, ¿qué más? Tener el control, ¿qué más? Por ejemplo, usted está embarazada, entonces pasa estresada todos los días, ¿cómo le resulta? Se le resulta mal, ¿no? Entonces, ya el bebé nació y ya, ahí se queda solito. No hay que darle todo lo que necesita y criarle, no enseñarle. Entonces, el nacer de nuevo, la salvación es el punto de partida de un cristiano, no solo nacer y ya. Por ejemplo, usted tiene una hija, ¿verdad? Supongamos que ya la hija nació y dice, ya nació. Y ya ahí la deja, no la atiende, no la educa, no la cría. Entonces, ¿qué pasaría con la niña? O agarra malas costumbres, o no se desarrolla bien, etc. Entonces, en un cristiano, no solo que nazca de nuevo en su corazón, sino cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo se va criando. La vida de fe es igualmente importante. Entonces, por ejemplo, muchas veces damos algún consejo a algún hermano, conociendo que tal corazón o tal camino que está siguiendo no le va a ir muy bien, pero algunos lo rechazan. Por eso hay una parte en Proverbios que dice que al burro no le funciona la palabra, sino el palo. Así menciona. Entonces, es algo muy interesante, porque en el antiguo Estados Unidos había normalmente el tiempo de la esclavitud. Era muy común. Entonces, un señor no estaba de acuerdo en sí con la esclavitud, principalmente las personas de color. Entonces, él luchaba siempre contra la esclavitud. Entonces, él tenía una esclava que era obediente, una esclava que era mansa, era muy prudente. Entonces, él le decía a ella que él como tal nunca la consideró a ella como una esclava. Pero ella también decía que ella en aquella casa tampoco nunca se sintió como una esclava. Entonces, él le dijo que él quería liberarla. Entonces, él trajo como el acta donde hacía constar que ella era esclava de él. Entonces, él delante de ella rompió esa acta y le dijo que ya era libre, que no la obligaba a quedarse en la casa ni a ser esclava.
Entonces, el Señor, ¿qué es lo que esperaría después de hacer ese gesto? Que se fuera, que ella estuviera muy conmovida o algo así. Pero ella no tuvo esa reacción, sino que se entristeció. Entonces él no entendió y le preguntó qué le pasó. Entonces él decía que si él la obligaba a tomar su derecho de libertad, ella con aquel derecho de libertad decidía quedarse en aquella casa. Porque él le decía que, ella le decía que prefería quedarse en ese mismo puesto, en esa misma posición, con aquel mismo trato, y que si iba a usar su libertad, la usaría para quedarse en aquella casa. Entonces ella le contaba que si ella tomara aquella libertad que le dio y se fuera como una persona libre, siendo de color en aquel tiempo, ¿qué es lo más probable que pase saliendo de aquella casa? Ya luego los cazadores de esclavos la agarran, no le importa si está libre o no, la toman y vuelven a hacer otra acta para volverla a tener esclava y así va a vivir otra vez. Entonces a ella le resulta mejor quedarse en aquella familia. Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con Jesucristo. El Señor nos libertó de la condenación del pecado y de la muerte, pero no para vivir según lo que uno le dé la gana haciendo, sino que nos dio la libertad, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo usar la libertad. Entonces, en nosotros, en la naturaleza humana, está grabado el código del esclavo. Por ejemplo, a las personas les gusta vivir como esclavos. Ejemplo, Chamo, ¿a usted le gusta vivir como esclavo? A ver, usted no ha sido esclavo de sus deseos y pecados. ¿Le gustan sus deseos? Entonces es esclavo de él. Entonces le gusta vivir como esclavo. En ese sentido, nosotros nos gusta vivir como esclavos. La gente quiere vivir como esclavo de su deseo, de su pensamiento. Entonces, Cristo nos libertó, pero mucha gente quiere usar la libertad para volverse al pecado. Entonces hay personas que dicen, entonces si ya no tengo pecado, ¿qué puedo hacer? O que me dé la gana, se dicen algunos, pero Cristo nos habrá liberado del pecado para vivir esclavos del pecado. Y no tiene razón, no tiene sentido. Entonces, la persona salva, el creyente, tiene que usar su derecho de libertad para sujetarse a quien le liberó, como aquella esclava. Él le dio la libertad, pero ella no se fue de aquella casa. Ella sabía que era mejor quedarse con aquel dueño. Entonces, porque si ella se va, su vida se arruina. Entonces, Dios nos libertó, pero para vivir sujetos ¿a quién? Al Señor mismo. No para nosotros buscar nuestra libertad según nuestro pensamiento, porque lo terminamos siendo como esclavos. En el libro de San Juan, capítulo 8, San Juan, capítulo 8, versículo 11. San Juan 8, 11. Esta es la parte de la mujer adúltera. Dice San Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A muchos cristianos les gusta este versículo hasta la parte donde dice, ni yo te condeno. Pero luego dice, vete y no peques más. Entonces mucha gente no entiende este sentido. Que Jesús le dijera a ella, vete y no peques más, significa que literalmente en su vida nunca más vuelva a pecar. Ejemplo, tal vez usted se ha peleado con su mamá un poco fuerte alguna vez. Y su mamá tal vez en algún momento le dijo, váyase a la casa. No, entonces le falta a su mamá todavía. A sus papás no le dijeron. Ah, bueno, sí. Pero no siempre con el papá le echa de la casa es para que se vaya, ¿verdad? No siempre es con esa intención. A veces, ¿por qué lo dice? ¿Verdad? No para que se vaya, sino para que piense, para que reflexione. Entonces el Señor le dice, no peque más. No es para que literalmente no peque, sino que lo que le está diciendo es que no se vuelva a su vida anterior. Porque ella recién adulteró. ¿Cómo le va a decir a alguien que recién adulteró que no peque más? Entonces, por ejemplo, el chamo está fornicario y está en el acto mismo de la fornicación y yo voy pasando por una casa y lo veo por la ventana en el acto mismo. Entonces, ¿qué sentiría? Entonces lo agarro de las greñas y lo saco a la calle. Yo, estaba fornicando. Así, sin nada en la calle. Usted. ¿Qué sentiría? Bueno, no, se me daría vergüenza contigo, pero no con la gente. Y luego yo le digo,
no peque más. O sea, acaba de pecar, yo digo, no peque más, ¿cómo se siente eso? Sería un alivio porque ciertamente comprendo que en tu corazón me estás perdonando por lo que ya hice. Pero en el sentido literal de no pecar más, recién pecando. Entonces, así ella pensaría, pero Jesús no significa que no viva sin pecar, porque ¿qué ser humano puede vivir sin equivocarse? Ninguno. Sino para que no viva conforme a su antiguo estilo de vida con su forma anterior. El versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús no quería que ella se volviera a su vida anterior. Por eso en este verso lo explica. Entonces, según San Juan, habían dos luces que los judíos conocían. ¿Cuáles eran, Dana? Ajá. Una luz era la luz física, o sea, la luz del sol, la luz del candelabro, y la otra era la luz que estuvo desde el principio con Dios. Entonces Jesús mismo dice que Él es la luz. Entonces, ella llevó una vida adúltera porque andaba en la luz o en la tiniebla. En la tiniebla. Pero Jesús la liberó. Entonces Jesús le dijo, vete. Pero lo que realmente quería era que se quedara con Él. Por eso Él dice que el que me sigue andará o no andará en tinieblas. Entonces le está diciendo que se vaya o que se quede con Él. Que se quede, no que se vaya, porque si lo sigue no va a andar en la tiniebla. Entonces Jesús nunca enseñó a pecar. Entonces, cuando una persona se aleja de Jesús, de su cuerpo, de su carne, ¿qué es lo que se manifiesta? Los deseos de el pecado. Por eso aquí dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, si una persona quiere llevar una vida que no sea conforme a la carne, que no sea conforme al pecado, debería andar cerca o lejos de Jesús. Cerca. Porque el que anda lejos, sí o sí, se manifiesta la carne. Entonces, si el Espíritu está unido con Cristo, se manifiesta lo de Cristo y lo que Cristo desea hacer. Pero cuando una persona le da exceso de libertad a su cuerpo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se manifiesta? Ejemplo, supongamos, ustedes han visto, creo que hay una película que se llama La Purga, me parece, donde creo que una vez al año pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gente? Entonces, no tiene ley, o sea, puede hacer lo que quiere. ¿Qué es lo que hace? Entonces, una persona si en su corazón está libre, digamos, en ese sentido, ¿qué es lo que haría nada más? Solo pecado, solo maldad. Por eso, en la carne está escrito el código de el pecado. ¿Por qué creen que existen las leyes en cada uno de los países? Porque si no existieran, ¿cómo viviría la gente? Como animales, casi peor que los animales. Entonces Jesús le dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, para que ella no ande en tinieblas, tiene que andar en la luz de Cristo, siguiendo a Jesucristo. Luego San Juan capítulo 5, versículo 14. San Juan 5, 14 dice, después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, después de la salvación, hay cristianos que se vuelven al lodo, hay cristianos que se vuelven al pecado, a su vida pasada. Entonces, cuando un creyente vuelve a su vida antigua, a su vida pasada, su estado viene a ser peor que el que estaba originalmente. Porque dice, para que no tengan alguna cosa peor. Entonces, porque cuando una persona ya es creyente y se vuelve a su vida pasada, antes estaba por ignorancia, pero ya conociendo se vuelve, es decir, su situación se empeora, se vuelve al lodo. Un cristiano que se corrompe, un cristiano que se aparta del Señor, llega a vivir peor que las personas inconversas. Un cristiano que se vuelve a su viejo hombre llega a vivir peor que las personas que no son creyentes. Esa persona pasaría mucha disciplina de parte del Señor. La salvación tiene un propósito.
La salvación no es el propósito. Y el sentido es principalmente tener la convivencia con Dios. Pero hay honrosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya el chamo se vuelve al Señor, pero ya conociendo al Señor, teniendo la fe, se vuelve, ¿cómo llega a ser esa vida? Peor que como vivía antes. Así la Biblia enseña. Por eso, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 15. Romanos 8, del 12 al 15, dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, ¿a quién somos deudores? A la carne, dice que no, para que no vivamos conforme a la carne. Luego dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, aquí habla que si vivimos por el espíritu, este espíritu sale con, el versículo 13, sale con E mayúscula o minúscula. Mayúscula. Cuando sale con mayúscula, ¿a qué se refiere? Al Espíritu de Santo, al Espíritu de Dios. Cuando sale en minúscula, se refiere a cada uno. Entonces dice que, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu, así morir las obras de la carne, viviréis. Entonces habla de que las obras de la carne no se hacen morir por esfuerzo propio, por conocimiento propio, voluntad propia, sino por medio de el Espíritu de Dios. Porque aunque uno sea limpio del pecado por la fe en el Señor Jesucristo, uno por sí solo no tiene la fuerza para vencer la carne. Por eso, para poder luchar contra los pensamientos y contra la carne, ¿de qué ocupa llenarse cada uno? Del Espíritu. Si una persona no se llena del Espíritu, por más que sea creyente y salvo, ¿podría luchar contra su propia carne? No se puede. Por eso la Biblia dice que conforme al Espíritu. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, por eso cada creyente siempre tiene que llenarse del Espíritu. Si no se llena del Espíritu, simplemente va a vivir conforme a los deseos de la carne. Y sin recibir la guía de Dios, nuestra vida sería conforme a nuestro propio corazón, sin hacer morir las obras de la carne. Entonces, el hacer morir las obras de la carne, no por el esfuerzo, no por la capacidad, no por reprender o cancelar, como en algunos lugares enseñan, sino para que las obras de la carne mueran. ¿De qué tiene que llenarse el corazón? Del Espíritu por medio de la palabra. Si en la vida de cada hermano no hay palabra, ¿conforme a qué viviría? Conforme a la carne. Pero si en el corazón de cada uno se llena la palabra, se llena el Espíritu, sin que tenga la intención humana, pero porque el Espíritu está lleno en su corazón, solito hace morir las obras de la carne. Luego cambia el corazón, pone el corazón de invitar, de compartir, de leer, de escuchar, no por esfuerzo, sino porque se llena el corazón. Por eso es importante siempre y todos los días escuchar la palabra, para que el corazón se llene y para que el Espíritu sea el que dirija la vida y no la carne. Luego, en el libro de San Mateo, capítulo 4, San Mateo, capítulo 4, versículos 19 y 20. San Mateo 4, 19 y 20 dice: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Entonces, muchas personas, al creer en Jesucristo, después de creer en Cristo, algunos se pierden. Ya se alejan según la carne, según sus deseos. Ahí, aunque es algo, aquella salvación pierde autoridad en la vida de cada persona. Pero
ahí es cuando lleva una vida vencida por la carne. Pero cuando Jesús les llama a estos, entonces estos al instante, ¿qué fue lo que hicieron? Dejaron sus cosas y le siguieron. Luego San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 39. 8:39 dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, en esta parte aparece un endemoniado. ¿Cómo se llamaba ese endemoniado? ¿O cómo sale en la parábola? No es una parábola, es una historia. El endemoniado, algunos dicen el endemoniado ganadero, no es gadareno. Entonces, esta persona estaba endemoniada, pero llega Jesucristo y le saca su demonio. Entonces Jesús le dice en el 39, porque como Cristo le quitó el demonio, él no quería vivir solito otra vez, porque tenía miedo que a su vida otra vez llegara el demonio. Entonces él quería quedarse con Jesucristo. Pero Jesús le dijo, vuélvete a tu casa, y no solo lo mandó a la casa, dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, por más que él tenga miedo de volver a caer en la situación anterior, Jesucristo le da la solución, le da la receta para que no vuelva a la condición anterior. Entonces, ¿qué lo mandó a hacer básicamente a este endemoniado? A testificar, a eso lo mandó. Porque mientras una persona testifica, ¿qué es lo que está contando técnicamente? ¿Qué es lo que Dios hizo por aquella persona? Entonces, eso es el testimonio. ¿Qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que Dios nos mostró? Entonces, Jesucristo a él le da la solución para que no se vuelva a su vida pasada. Que cuando él regrese, siempre tiene que andar compartiendo su testimonio. Y a veces cuando algún misionero está en tinieblas en su corazón con muchos pensamientos, el pastor de su padre le manda a testificar, no 100 veces, 10,000 veces. Entonces, un ejemplo, supongamos que Diego tiene un buen testimonio. Entonces yo le escribo, testifique 10,000 veces. Entonces él dice, 10,000 veces, ¿quién va a testificar eso? Esa cantidad. Para testificar 10,000 veces, ¿cuántos domingos le tomaría? En tiempo, ¿cuántos años serían? Yo creo que no le alcanza. Pero cualquier pastor lo manda hacia aquellos misioneros. Porque mientras uno testifique y cuenta las cosas que Dios ha hecho con nosotros, pues aquellos pensamientos de Satanás no tienen el poder para hacer daño a la vida de cada uno. Ustedes verán, como esta iglesia no es muy grande, es más fácil notarlo, ¿no? Pero hay diferencia entre los hermanos que viven testificando y los que no. ¿O me equivoco? Hay diferencia. Quien nunca testifica y quien regularmente testifica, su vida es diferente. Su vida de fe, su vida cotidiana y su vida de fe es diferente. Entonces, como siempre cuenta que lo que ha hecho Dios en su vida se guarda su propio corazón de los pensamientos. Pero quien nunca testifica a su vida, ¿quién vuelve a entrar? Los pensamientos, el demonio. Por eso el hombre, cuando Jesús le sacó su demonio, el 38, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios, no tenía solo uno, tenía un montón. Entonces, si nuestra vida estuviera sin Cristo, ¿cuántos demonios tendría cada uno? Se llamaría legión, básicamente, un montón. Legión técnicamente es más o menos 2,000 demonios, o 2,000 en cantidad, ¿no? Pero dice, y habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, entonces, como ella había tenido el demonio, no quería volverse a su vida pasada, él quería quedarse con Jesús. ¿Qué dice? Si yo me quedo con Jesús, no me entra, o si me entra, lo saca. Pero Jesús le dijo que se vuelva, pero testifique. Entonces, así él se guarda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el endemoniado gadareno? Dice el 39, al final. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces Jesús lo mandó a testificar. ¿Y qué fue lo que él hizo?
testificar. Así su vida se guardaba. Porque cada vez que una persona testifica en su corazón y en su mente, se revive aquel momento en el cual Dios le ayudó, en el cual Dios le bendijo. Y en ese momento, en aquella persona, como su corazón revive aquel momento, su espíritu siente y recuerda aquel poder de Dios. Entonces, si desde la memoria de los cristianos se borra Jesucristo y todo lo que Cristo ha hecho por aquellos, aún es como que en su vida Jesucristo hubiese muerto. Por eso, en el corazón y en la mente siempre tiene que repetirse Jesucristo. Por eso me da gracia, por ejemplo, hay veces que algún hermano, no solo de aquí, sino hablo en general, nos pasa y cuenta un testimonio cómo Dios le ayudó, le bendijo, etcétera. Pero como dejó de testificar, luego le entran pensamientos que dice, qué raro, antes testificó así porque ahora vive así. Pero porque en su vida, ¿qué dejó de hacer? Testifica. Por eso el tiempo de los testimonios es importante. Claro, para que los hermanos escuchen cómo Dios ayuda a otros hermanos, etcétera, pero para la persona que testifica sigue siendo más edificante. Por eso, aquí el pastor Oxo, por ejemplo, a esos misioneros que así andan con la tiniebla, le manda a testificar un montón de veces, para que su corazón y su mente siempre esté recordando a Jesucristo. Esto mismo hizo Jesús con el endemoniado gadareno. No le dijo arrodíllese, cancele, tenga voluntad fuerte. Le mandó a testificar lo que ha hecho Dios por él. Por eso, una persona no tiene que sentir vergüenza de testificar, tampoco de contar el mismo testimonio. En sentido humano sí se podría sentir raro. Por ejemplo, si Dan todos los domingos testifica lo mismo y lo mismo y lo mismo, se siente raro, humanamente. Pero, ¿qué mandó Jesús a hacer al endemoniado gadareno? Eso mismo. Entonces, aunque se sienta raro en el sentido humano, pero eso es lo que guarda el corazón. Luego, Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, las personas salvas, el creyente, ¿cuáles cosas debería buscar? ¿Las de arriba o las terrenales? Las de arriba. El mundo, por costumbre del mundo, ¿qué nos hace buscar? Las de la tierra, la grandeza y las cosas de la tierra. Pero el Señor dice, buscad las cosas de arriba. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, después de creer en que Cristo nos limpió el pecado, nos justificó, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por ejemplo, a excepción de alguno que otro animal que anda en dos patas, la mayoría de animales, ¿hacia dónde apunta su cabeza? Hacia abajo, hacia las cosas de la tierra. Pero nuestra cabeza, ¿a dónde puede apuntar perfectamente? O sea, en el sentido literalmente humano, hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Entonces, por ejemplo, creo que el jueves, ¿no? El chamo testificó en la reunión de varones, ¿no? Entonces, siempre, casi un año completo, ponía la mirada en las cosas de la tierra. Pero cuando pone la mirada en las cosas de arriba, ¿cómo resulta? Por eso aquí dice, hay que buscar las cosas de arriba, lo que está mencionando. Entonces, si una persona realmente salva, el Espíritu de Dios que mora en aquella persona, le haría buscar las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Pero muchos creyentes llevan su vida viendo solo hacia abajo. Solo ve la situación, solo ve la condición. Entonces, por ejemplo, para hacer alguna cosa por el evangelio, una excusa, para tal cosa, otra excusa, no puedo, no tengo. Si solo eso repite y solo eso cree, ¿dónde estaría mirando a aquella persona? Hacia las cosas de abajo. Pero cuando aquella persona puede mirar las cosas de arriba, su vida, su testimonio cambia. Eso es lo que hemos de luchar con los hermanos que ven las cosas de abajo, para hacerle mirar las cosas de arriba.
Luego, del 5 al 9, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero nosotros somos creyentes en el Señor. Por lo tanto, por medio del Espíritu, tales cosas como aparece aquí, ¿no? La impureza, la fornicación, los malos deseos, las pasiones desordenadas, han de morir. Pero el versículo 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, estos versículos hablan tanto del viejo hombre como de el nuevo hombre. El viejo hombre, conforme a qué era lo que vivía, conforme a los deseos de la carne. Pero cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿qué pasó con ese viejo hombre de nosotros? ¿Sigue vivo o fue muerto? Fue muerto. Y somos revestidos de el nuevo hombre, no del viejo hombre. No somos personas que deban andar como su vida pasada, sino que Cristo nos ha revestido, hecho un nuevo hombre, hecho una nueva criatura, también con sus hechos. Del verso 9 al 11, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, no solo despojarse del viejo hombre, sino hay que revestirse de el nuevo hombre. Pero si no escuchamos la palabra, si no hay la comunión, si no hay la oración, uno difícilmente puede vestirse de aquel nuevo hombre. Entonces hay que despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Una vida revestida de el nuevo hombre. Entonces, de esa manera en la vida de cada uno habitaría el nuevo hombre, porque uno ya está revestido. Luego en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ejemplo, a ver, chamo, usted está en Cristo. Cristo le salvó, le justificó. Entonces, si está en Cristo, todas las cosas viejas que el chamo era, pensaba y tenía, ¿qué sucedió? Dice, pasaron ya, murieron. Todas las cosas son hechas nuevas. Su forma de caminar, su forma de pensar, su forma de creer, todo eso fue hecho nuevo en el Señor. Claro, no solo en el chamo, sino para todas las personas que han creído en Cristo, toda su manera pasada fue muerta. Ahora nosotros somos hechos nuevas criaturas, nuevas maneras de que el Señor nos hace vivir, que nos hace creer, que nos hace pensar. No vivimos igual que antes, sino que el Señor nos ha renovado. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Dios primero nos hizo una nueva criatura, esto viene de Él mismo, no del esfuerzo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Sí, Dios nos hizo reconciliar con Él mismo y luego nos entregó un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Qué hay que hacer con ese ministerio? Dios le dio el ministerio de reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que hace ese ministerio? Ajá, ¿a quién con quién? A usted ya está reconciliado. Entonces,
a las personas que no han sido salvas, que no creen en Jesucristo, mediante la fe en Cristo, reconciliarlas con Dios, es decir, el evangelizar, el predicar. Eso es lo que habla. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál ministerio le dio? La reconciliación. Entonces, ¿qué tiene que hacer con aquellas personas? Reconciliarlas con el Señor por medio de la predicación. Eso la hermana después en 15 días tiene seminario, ¿verdad? Ha estado invitando. Hay que invitar también para que se llene aquí. A mí me decía, él sí tiene que estar, él también, el hermano ojalá también, y otros invitados suyos, así tienen que invitar, porque los hermanos, al menos una vez al mes, cada uno va a dar un seminario de 2 días. Entonces tiene que preparar la palabra. El chamo me hace cara asustado, pero yo lo puse en el calendario, entonces puede buscar cuando le toca. Así preparando la palabra para 2 días, invitando a sus conocidos, sus amigos para que escuchen su propia conferencia. Así vamos a hacer que la iglesia tiene que ser una iglesia que evangeliza. Cualquier iglesia que no evangelice, ¿cómo estaría? Muerta. Por eso la iglesia debe evangelizar, no solo uno, sino todos. Porque aunque, como vimos el domingo pasado, sean muchos o pocos, pero cualquiera que suene con Dios, ¿qué hace? Tiene la victoria. Entonces, ya, pero una, luego 2, 3, 4, al menos hay 4 o 5 que van a preparar el seminario. Creo que de aquí hasta noviembre habría, al menos 2 días, viernes, sábado. Entonces, si los hermanos tienen que predicar, entonces imagínense, somos aproximadamente 9, y si 9, si comparten siempre, luego final de año, ¿cuántos habrían? Por ejemplo, si uno quiere cosechar frutos, ¿cuántas semillas tendría que sembrar? Claro, no todas las semillas que uno siembra crecen, pero entonces para tener muchos frutos, entonces ¿cuántas semillas hay que estar sembrando? Un montón. Entonces, para que así haya el crecimiento, hay que también sembrar mucho también. Pero, por ejemplo, sembrando una semilla quiere que salgan 5 frutos. ¿Y se puede? No se puede. Hay que sembrar mucho para cosechar mucho también. A veces con lágrimas se ciega, pero con regocijo se cosecha, así dice la Biblia. Entonces, para eso el Señor nos dio este ministerio. Entonces, cada seminario es como los hermanos estarían llevando el ministerio de la reconciliación. Mediante la palabra que cada uno comparte y que lo escuche y reciba aquella palabra, se puede reconciliar con Dios. Así con ese ministerio Dios nos entregó. Volviendo a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este verso dice que en nuestro corazón, ¿qué es lo que tiene que gobernar? La paz. Pues muchas personas ya por su trabajo o por su estudio no siempre tienen paz, pero en el corazón de cada uno tiene que reinar la paz. Claro, no que viva lento, así como una tortuga, sino que aunque tenga todas sus cosas, el corazón pueda tener descanso, pueda tener paz. Y luego dice el final, y sed agradecidos. Esto es lo que también tenemos que practicar, que usualmente cuando hay situaciones buenas, damos gracias, pero cuando hay situaciones malas, sale la queja más bien. Pero tanto en lo bueno como en lo malo hay que ser agradecido. De esa manera Dios permite el gozo y la paz. Dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, la palabra de Cristo tiene que morar en nosotros, es decir, estar. ¿Qué significa morar?
como vivir, quedarse, ¿no? Porque para algunos la palabra entra y se va así como una visita. Entonces, cuando usted tiene una visita y ya pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿qué quiere que haga la visita? Que se vaya, ¿verdad? Entonces, hay gente para que la visita se vaya, comienza a bostezar o hacer cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra no tiene que ser una visita, tiene que morar. Y no solo morar, dice morar, more en abundancia. Entonces, para que more en abundancia, ¿cuántas palabras debería estar recibiendo? Un montón. Entonces, tiene que morar en abundancia. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Claro, con contacto también. Entonces, supongamos que el chamo anda desviado, con pensamientos de tiniebla. Entonces, si está en abundancia de la palabra, ¿qué es lo que haría con él? Dice, enseñarle y exhortarle con toda sabiduría para que se corrija. Entonces ya sí, el hermano Quique, así anda desviado, entonces ¿qué le tocaría hacer? Enseñar y exhortar, pero ¿qué necesita primero? Que more en abundancia la palabra primero, para que no lo exhorte con el hígado, que hay gente que exhorta así, solo se enojó y ¡fua! Quiere darle por la cabeza, pero eso no deja buen fruto. A veces hay que esperar un poquito, a veces suave y si ya no escucha, ya hay que darle duro. Pero eso sí hay que hacer, dice, con sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor en salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ya sea de boca o de hecho, de acción, ¿en nombre de quién tenemos que hacerlo? Por ejemplo, si invitan, ¿en nombre de quién tienen que invitar? Si comparten, ¿en nombre de quién tienen que compartir? Incluso si escucha, ¿en nombre de quién tiene que escuchar? No en nuestro nombre, sino en nombre de el Señor. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la oración, dice que toda oración tiene que hacerse en nombre de el Señor. Por ejemplo, Diego está orando, Dios, yo oro en el nombre de Diego, amén. Sí. Entonces Dios le escucha. Tiene que orar en el nombre de. Entonces él dice, yo soy Diego, yo sí soy buen trabajador. Por mí esta empresa crece. El nombre de Diego tiene que estar grande, por ejemplo. Pero si así vive, entonces, ¿qué pasa con ese nombre? Y se cae. Entonces, ¿cuál nombre tiene que estar ahí? El nombre de el Señor. Entonces, en todas nuestras cosas, no solo dentro de la iglesia, sino en la vida cotidiana, tiene que hacerlo en nombre de el Señor. Entonces, tiene un trabajo difícil. Entonces, ¿en nombre de quién tendría que hacerlo? Porque si lo hace en nombre de Dana Gamboa, luego, ¿qué pasa? Se fracasa el trabajo. Pero si está en nombre de el Señor, aunque sí pase dificultad, pero el nombre del Señor siempre resulta, siempre resuelve. Por eso nosotros ya no tenemos que vivir como el viejo hombre, con la vieja costumbre, ni con la vieja manera de vivir, sino despojándonos de aquel viejo hombre, tenemos que buscar las cosas de arriba. Nosotros no somos animales para estar viendo abajo, sino para arriba. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 perros. No sé si tienen buen olfato, no creo que sí. Yo un día tiré un pollo por allá, a las horas lo saqué y fueron por allá a oler el pollo. Entonces siempre huelen muy bien los perros, ¿no? Los humanos, no me acuerdo cuántos receptores tienen, pero el perro tiene un montón más. Pero por lo que pasa oliendo, por ejemplo, siempre donde tiene la cabeza. Siempre tiene la cabeza hacia abajo. Por ejemplo, la mayoría de los otros animales también donde tienen su cabeza, hacia abajo. Entonces, cuando Dios mandó a Moisés a levantar la serpiente de bronce, los israelitas tenían que ver la serpiente, pero como es un asta, es un palo, básicamente tienen que verla un poco hacia arriba, porque si ven hacia abajo, ¿qué es lo que hay en la tierra en el desierto? Las serpientes. Entonces, aquella serpiente, aquella situación que le muerde, que le mata, si ellos ven. Entonces, ellos, aunque tienen las serpientes ahí, ¿dónde tienen que ver? Al asta, es decir, arriba. Entonces, aunque uno tenga las situaciones, las dificultades abajo, digamos, y uno quiera ver abajo para evitarlas, para solucionarlas,
La mirada tiene que estar arriba. Porque cuando dice que murió mucho pueblo, es decir que aunque el asta estaba ahí, todos vieron al asta con la serpiente de bronce. No es así, por eso mucho pueblo murió. Es decir, si por ejemplo así el chamo estaba viendo abajo y lo muerde una serpiente ardiente, es decir, una serpiente venenosa, así como él estaba mirando abajo, cuando lo muerde, ya, ¿qué le pasó? Ya, bueno, yo no sé, creo que TikTok me está cancelando los videos porque digo palabras, sí, entonces yo tengo que decir, no sé, desvivir o ese tipo de cosas, a ver si no lo censuran. Creo que el culto pasado que yo estaba hablando de Saúl y lo que le pasó a Saúl se me cortó. Yo por alguna palabra dije, pero hay que tener más cuidado con eso. Pero ya, entonces el chamo falleció, digamos. Pero entonces, a la par estaba el hermano, pero el hermano sí está viendo al asta. Entonces, aunque la serpiente lo muerda, le afecta. No puede. Porque mientras está viendo el asta, por más que lo muerdan, el veneno no tiene efecto. Por eso el Señor nos manda no verlo de abajo. Porque cuando uno ve lo de abajo, ¿le afecta o no le afecta? Ve que tiene problemas, ve que le falta plata, ve que el trabajo está mal, ve que tiene deudas, ve que tiene lo otro. ¿Le afectará o no le afectará? Pero si usted pone la mirada en las cosas de arriba, aquello ya no le afecta. Eso, el corazón de un cristiano, aunque la situación cambie, el corazón del cristiano siempre puede mantenerse firme, claro, siempre y cuando esté mirando la palabra del Señor. Por eso nosotros primero tenemos que buscar lo celestial. Por eso San Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todo lo demás, ¿cómo va a llegar? Por añadidura, así menciona. Es decir que mientras uno busque primero al Señor, mientras uno ponga siempre primero la mirada en el Señor, entonces con lo que ocupe, Dios lo va a dar, Dios lo va a suplir. Pero si en vez de buscar primero al Señor, pone otra cosa, primero se mira hacia abajo, ¿le puede llegar la añadidura? No le puede llegar. Por eso nosotros como cristianos hay que tener las costumbres sanas, o las buenas costumbres primeramente, y la buena costumbre de la congregación, de predicar, de invitar, esto porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y no mirar las cosas de abajo, sino las cosas de arriba. Que finalmente lo de abajo es temporal. Hoy usted se gana 100,000. ¿En cuánto tiempo se puede gastar 100,000? Hay gente que en un día se lo puede gastar bien. Hay gente que lo ahorra un poquito más, pero igual se gasta o no. Pero lo del cielo no se gasta, no se acaba. Entonces es mejor recibir de el cielo. Por eso nosotros así poniendo la mirada en las cosas de arriba, teniendo las buenas costumbres y llevando ese ministerio de la reconciliación, Dios nos puede permitir el crecimiento espiritual de cada uno primeramente y también de la iglesia en general. Eso vamos a llegar hasta acá en esta tarde.